Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Ajá, Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha generado mucho debate, ajá, la relación entre la gracia y la ley en la fe cristiana. ajá. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Buena pregunta. Muchos se hacen esa pregunta. Sí. Vamos a explorar una perspectiva que propone un solo pacto divino, Interesante. en contraste con las interpretaciones, dispensacionalistas, Ya veo. que dividen la historia en varios pactos. Ajá. ¿Cómo cambia esta visión nuestra comprensión del propósito de Dios Ujú. y cómo afecta nuestra vida diaria? Excelente pregunta. Acompáñenos en este deep dive para descubrirlo. Me parece fascinante cómo este tema sigue siendo tan relevante. Sí. Lo que exploraremos no es solo un concepto teológico abstracto, Ajá. sino algo que puede impactar profundamente nuestra forma de vivir la fe. Exacto. No se trata solo de teoría, sino de cómo vivimos. Sí. Para empezar, ¿podrías explicarnos el concepto de justificación? En Romanos 5.1-2 leemos: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Claro que sí. La justificación es un concepto clave para entender la relación entre la gracia y la ley. Ser justificado significa ser declarado justo ante Dios. Ajá. La gran noticia es que esto no se logra por nuestras obras, sino por la fe en Yeshua, en Jesús. O sea que no se trata de ser perfectos No, o de ganarnos el favor de Dios, no se trata de eso. sino de confiar en lo que Yeshua hizo por nosotros. Precisamente. Ajá. Es como si estuviéramos en un juicio acusados por nuestros pecados. Ajá. Y Yeshua se presenta como nuestro abogado defensor Interesante. y paga nuestra deuda. Oh, Él nos libera de la condena que merecemos. es una imagen poderosa. Sí, Pero si Yeshua nos libera de la condena de la ley, ¿para qué sirve entonces la Torah, la ley? buena pregunta. ¿Cuál es su función en este panorama de gracia? Muchos piensan que la gracia y la ley son opuestas, Ajá. que la llegada de Yeshua anuló la Torah. ¿Ya? Pero si nos fijamos bien, Ajá. la Torah, incluso antes de ser escrita en el monte Sinaí, ya existía en el corazón de Dios. Romanos 5.13-14 dice, antes de la ley había pecado en el mundo, Ajá. pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Interesante. Es decir, el pecado ya estaba presente, pero sin la ley no se podía identificar claramente. Es como si la Torah nos diera un marco de referencia para entender el bien y el mal, ¿no? Exacto. Imagina un mundo sin reglas de tránsito. Ajá. Podría haber caos y accidentes, pero nadie sería culpable de infringir ninguna ley. Ya veo. La Torá, al igual que las reglas de tránsito, nos muestra los límites. Ajá. Nos ayuda a entender que nos separa de Dios. Entiendo. Ujú. Entonces, la Torah no es un obstáculo para la gracia, sino que nos revela nuestra necesidad de ella. Así es. Ajá. Romanos 5:20 lo dice de una manera muy clara. Ajá. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Wow. La Torá, al mostrarnos cuán lejos estamos de la perfección, magnifica la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo se supone que debemos vivir como creyentes en relación a la Torah? Ya no estamos bajo la condenación, pero ¿significa eso que podemos ignorarla por completo? En 1 Corintios 9.20 y 21, Pablo nos habla de estar bajo la ley Ajá. y estar en la ley. Interesante. Antes de Yeshua estábamos bajo la ley, Ajá. bajo su condena. Sí. Éramos esclavos de ella. Ajá. Pero ahora por medio de la fe en Yeshua ya no estamos bajo esa condena. Ajá. Sin embargo, seguimos viviendo en la ley, Ya veo. cumpliéndola, pero no por obligación, Ajá. sino por amor y gratitud. Es como la diferencia entre un esclavo y un hijo. Esa es una excelente analogía. El esclavo obedece por miedo al castigo. ¿Sí? El hijo obedece por amor a su padre. Ya no somos esclavos de la ley, Ajá. sino hijos libres que obedecen por amor al Padre. Es un cambio de perspectiva radical. Y esto me lleva a una pregunta que siempre me ha intrigado. Ajá. Si somos salvos por gracia, podemos seguir pecando. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Romanos 6.14 es contundente Ajá. porque el pecado nos enseñoreará de vosotros. Sí. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Interesante. La gracia no es una licencia para pecar, Ajá. sino el poder para vivir una vida que agrade a Dios. O sea que la gracia no nos libera para hacer lo que queramos, No. sino para poder elegir lo correcto. Sí. Es la libertad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ajá. Pero ¿cómo sabemos cuál es su voluntad? Es ahí donde entra la Torah. Exactamente. Ajá. La Torah nos guía en el camino de la justicia y la santidad. Ujú. Nos muestra cómo
vivir una vida que honre a Dios. Sí. Y al hacerlo, expresamos nuestra gratitud por la gracia que hemos recibido. Entonces, la gracia y la Torá no son conceptos opuestos, No, sino dos caras de la misma moneda. precisamente. La gracia nos salva y nos capacita para vivir en obediencia a la voluntad de Dios, Sí. la cual se revela en la Torá. No se trata de anular la Torá, Ajá. sino de vivirla desde una nueva perspectiva, motivados por el amor y la gratitud, no por el miedo al castigo. Esto es fascinante. Sí. Pero hay algo que todavía me genera dudas. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos pasajes que parecen sugerir que Yeshua abolió la ley? ¿Cómo podemos reconciliar eso con lo que hemos estado hablando? Esa es una pregunta muy importante Y sí, y la abordaremos en detalle en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. me dejas con la intriga. Te aseguro que encontraremos respuestas fascinantes en las Escrituras. Amigos, los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de esta inversión. No se la pueden perder. Nos vemos pronto. Retomando la pregunta que dejaste al aire al final de la primera parte. ¿Abolió Yeshua la Torá? Muchos al leer Mateo 5.17-18 de Yeshua podrían pensar que sí. Tienes razón ahí. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Exacto. Si Yeshua vino a cumplir la ley, ¿cómo entendemos esto a la luz de la gracia? No se contradicen. Para nada. Ajá. Hay que analizar el contexto de este pasaje. Yeshua se estaba dirigiendo a un público judío, Sí, para quienes la Torá era el centro de su vida. claro. Su mensaje no era abolir la ley, sino más bien confrontar las interpretaciones erradas que habían surgido a lo largo del tiempo. Entonces, Yeshua vino a cumplir la ley en el sentido de mostrarnos su verdadero significado, Sí, su esencia. exactamente. Él vino a revelar el propósito original de la Torá, el cual se había distorsionado por las tradiciones humanas. Bien. Yeshua no solo la obedeció perfectamente, sino que la elevó a su máxima expresión, revelando su significado más profundo. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo Yeshua cumplió la ley de esta manera? Claro que sí. Ajá. Pensemos en el sistema de sacrificios del antiguo pacto. Ah, La Torá prescribía ofrendas de animales para la expiación de los pecados. Yeshua, al ofrecerse a sí mismo como sacrificio perfecto, cumplió con el verdadero propósito de esos sacrificios, reconciliar a la humanidad con Dios. ya veo. Ya no se necesitaban más sacrificios de animales, porque Yeshua se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nos lleva a un punto crucial en la historia. La muerte y resurrección de Yeshua marcan un antes y un después en la relación entre Dios y la humanidad. Así es. Ajá. Es en la cruz donde la gracia y la verdad se encuentran, donde la justicia de Dios se satisface y al mismo tiempo se derrama su misericordia. Wow. Y esta nueva realidad impacta la forma en que entendemos la Torá. Mencionaste antes que algunos podrían pensar que Yeshua abolió la Torá. Sin embargo, al observar la vida de los primeros creyentes, como Esteban, podemos ver que esto no es así. Esteban es un ejemplo fascinante. Sí. En Hechos 6.8 se lo escribe como un hombre lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sin embargo, también era un judío observante de la Torá. Es decir, que para Esteban, la gracia que había experimentado en Yeshua no entraba en conflicto con su fidelidad a la Torá. Exacto. Interesante. Las acusaciones en su contra, que lo llevaron a su martirio, Sí. estaban basadas precisamente en que supuestamente hablaba en contra del templo y de la ley. Esteban nos muestra que la idea de que la gracia anula la Torá no tiene fundamento. No. Si nos fijamos en el ejemplo de los primeros creyentes, ¿qué otros ejemplos podemos encontrar en las Escrituras que apoyen esta perspectiva de un solo pacto divino? Romanos 4 nos presenta a Abraham como modelo de la justificación por la fe. Abraham creyó en Dios. Y eso le fue contado por justicia, mucho antes de la entrega de la ley en el Sinaí, Ya veo. incluso antes de ser circuncidado. Claro, la fe de Abraham precedió a cualquier rito o ley externa. Así es. Su justificación se basó únicamente en su confianza en Dios. Y Pablo usa el ejemplo de Abraham para demostrar que la justificación por la fe es válida tanto para judíos como para gentiles. Interesante. Es un principio universal, la base de nuestra relación con Dios.
Pero si la fe en Yeshua es suficiente para nuestra justificación, ¿para qué necesitamos la Torá? Buena pregunta. ¿Cuál es su función en nuestra vida como creyentes? Esa es una pregunta clave. Sí. La Torá, aunque no nos salva, Ujú. nos instruye en el camino de la justicia y la santidad. Ajá. Nos muestra cómo vivir una vida que agrada a Dios. Es como un mapa que nos guía hacia la voluntad de Dios. Exactamente. Ujú. El Salmo 119.111.5 dice, Ajá. lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Interesante. La Torá nos ilumina el camino. Nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, a tomar decisiones que honren a Dios. Sin embargo, para muchos, la Torá puede parecer un conjunto de reglas opresivas, difíciles de cumplir. ¿Cómo podemos verla desde la perspectiva de la gracia? Ahí está la clave. ¿Cuál? La motivación cambia. Ajá. Ya no cumplimos la Torá por miedo al castigo, Ajá. sino por amor a Dios, en respuesta a su gracia. Ya veo. Es una expresión de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Es como si la gracia nos diera la libertad para elegir el bien, no por obligación, ¿Sí? sino por un genuino deseo de agradar a Dios. Exacto. La Torá deja de ser un código legalista y se convierte en una guía de vida, una fuente de sabiduría para vivir en plenitud. Ya veo. Nos ayuda a cultivar virtudes como el amor, la justicia, la compasión, Sí. la integridad. Entonces, en lugar de preguntarnos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nos preguntamos, ¿cómo puedo expresar mi gratitud a Dios a través de mi vida? Esa es la esencia de la vida cristiana. No Ujú. se trata solo de ir al cielo después de morir, sino de vivir una vida plena y significativa aquí y ahora, en comunión con Dios y en servicio a los demás. Y para vivir esa vida plena, ¿cómo podemos aplicar la sabiduría de la Torá en nuestro día a día? ¿Cómo afecta esta visión de un solo pacto divino nuestra forma de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás? Esa es la pregunta que nos llevará a la parte final de nuestro Deep Dive. Me dejas con la intriga otra vez. Los invito a que nos acompañen para descubrir cómo la gracia y la Torá pueden transformar nuestra vida cotidiana. Amigos, no se pierdan la conclusión de esta fascinante exploración. No, Descubriremos juntos cómo la gracia y la Torá pueden transformar nuestra vida. Hemos estado explorando la relación entre la gracia y la Torá, ajá, comprendiendo que no son conceptos opuestos, no, sino dos caras de un mismo pacto de amor. así es. Y, como dijiste, al final de la segunda parte, Ajá, la pregunta ahora es, sí. ¿cómo afecta esta visión nuestra vida diaria? Esa es la pregunta clave, ¿no? Sí. ¿Cómo se traduce todo esto en acciones concretas? Ajá. Si entendemos que la gracia no anula la Torá, sino que nos capacita para vivir en ella por amor, transforma nuestra perspectiva. ¿En qué sentido? Ya no vemos los mandamientos como una carga pesada, Ajá. sino como un camino de bendición. Es decir, la gracia nos da la libertad de elegir el bien, no por obligación, Sí, sino por un genuino deseo de agradar a Dios. exacto. Ajá. La Torá deja de ser un código legalista Ajá. y se convierte en una guía de vida, una fuente de sabiduría para vivir en plenitud. Ya veo. Nos ayuda a cultivar virtudes como el amor, Ajá. la justicia, Ajá. la compasión, Ajá. la integridad. Entonces, en lugar de vivir con miedo al castigo, Ajá. vivimos motivados por el amor y la gratitud. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro. Ajá. De cómo la Torá puede guiarnos en nuestra vida diaria, claro que sí. Tomemos, por ejemplo, el mandamiento de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, en el contexto de la gracia. Ajá. Este mandamiento no se reduce a un simple acto de caridad, Ya. sino que se convierte en un estilo de vida. Como Nos impulsa a buscar el bienestar de los demás, a ser Wow. compasivos y misericordiosos, decir, a luchar contra la injusticia y la opresión. ya no se trata de cumplir una lista de reglas, No. sino de reflejar el carácter de Dios en nuestras relaciones, Sí. en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Exactamente. Ajá. La Torá nos enseña a vivir con integridad, Mm. a ser honestos en nuestros tratos, a cuidar de los más vulnerables, Sí. a respetar la creación. Ya veo. Nos muestra cómo construir una sociedad más justa y compasiva. Todo eso me lleva a pensar en la figura de Abraham, a quien mencionamos antes. ¿De qué manera podemos imitar su fe en nuestra vida diaria? Abraham es un modelo de fe Sí. porque confió en la promesa de Dios, Ajá. aun cuando no veía cómo se iba a cumplir. Mm. Su fe
se manifestó en obediencia, en la disposición a dejar su tierra y su parentela para seguir el llamado de Dios. Interesante. De la misma manera. Ajá. Nosotros también somos llamados a confiar en las promesas de Dios, Ajá. aunque a veces no las entendamos completamente, Veo. y a obedecer su voluntad, Ujú. incluso cuando nos cueste. Es un desafío a vivir una vida de fe. Sí, No solo de palabras, ajá. sino de acciones concretas. Así es. Ajá. La fe genuina se traduce en obediencia, Mm. en amor al prójimo, Ajá. en la búsqueda de la justicia. Ya. Y todo esto no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios, Ajá. sino como una respuesta de gratitud por la gracia que ya hemos recibido. En definitiva, comprender la relación entre la gracia y la Torá como un solo pacto de amor Ajá. nos transforma desde dentro hacia afuera. Sí. No se trata de reglas y rituales vacíos, sino de una vida llena de propósito y significado. Es un camino de transformación constante, Ah. de crecimiento en el conocimiento y el amor a Dios y de servicio a los demás. Ya veo. La gracia nos libera para vivir una vida plena y abundante, Ajá. guiados por la sabiduría de la Torá. Amigos, esperamos que esta inmersión profunda les haya ayudado a comprender mejor la riqueza del Evangelio. ¿Sí? Que la gracia de Dios y la sabiduría de su Torá les acompañen en cada paso de su camino. Hasta la próxima.